Para algunos, tratarse del género de terror, se podría referir en una primera instancia, criaturas sacadas de la mente del mejor escritor, o una obra de Hollywood donde el actor principal puede contra todo pronóstico y sin importar qué suceda. Pero la mayor parte de las veces, uno se queda tranquilo después, sabiendo que lo que ha presenciado es ficción, hilada deliberadamente para asustar. Cuando el mundo real se vuelve más tenebroso que cualquier cosa que pueda soñar, pues aumenta cuando en la probabilidad de estar en ese lugar se vuelve terroríficamente posible, cualquier ser humano, es cuando tienes todo el derecho a tener un poco de miedo a la oscuridad. Pues prepárate porque a continuación, te mostraré 7 historias completamente reales, sacadas de Reddit. Advierto que hay narraciones bastante aterradoras, si gustan pausar el video adelante, de lo contrario, continuemos. Antes de continuar con el video, dale like y suscríbete, me ayudarías muchísimo con tu suscripción, comenta el video y disfrútalo. Número 1, Testigo oculto. Crecí en una funeraria, pues ese era el negocio familiar, además, ayudaba en la oficina. Tenía unos 15 años, en una ocasión, recibimos una llamada de un hombre cuya esposa y su bebé habían sido asesinados a sangre fría. Había muy pocas pistas. Fue noticia al menos en los diarios locales. La policía puso vigilancia en el velatorio. Fue desgarrador, ya que la madre sostenía al bebé en sus brazos. Me pidieron que tomara las tarjetas de flores y que periódicamente buscara al marido y le preguntara si necesitaba algún tipo de ayuda. Lo hice porque era un niño, la gente me conocía y era discreto. Hablé bastante con el marido. Parecía devastado y conmocionado. La policía me dijo que tenía un testigo ocular de que alguien salió de la casa el día del asesinato. El testigo era una niña de 3 años. Reconoció al hombre que se iba. Era el mejor amigo del marido. Resulta que el amigo y el marido habían hecho un pacto para matar a la familia del otro y huir con sus secretarias. La niña identificó al amigo y supongo que uno de ellos se quebró. Los dos fueron a la cárcel por múltiples cargos, todo por el testimonio de una niña de 3 años. Todavía no puedo creer que ese hombre estuviera a mi lado, varias veces, y yo no tuviera ni idea de la persona que resultó ser. Número 2, despiértame cuando lleguemos. Hice una corta temporada como bombero. Una mañana, 30 minutos después de empezar mi turno, hubo una llamada por un accidente de tráfico. Un tipo se accidentó mientras conducía a casa después de una noche de alcohol. Se golpeó en el lado del pasajero cuando se saltó un semáforo en rojo, su mujer murió al instante y él quedó prácticamente ileso. Cuando llegamos al lugar de los hechos, él estaba fuera de su coche, mientras que la mujer seguía sentada en el asiento del copiloto. La parte inferior de su cuerpo seguía en su asiento mientras que la parte superior de su torso se extendía hacia el lado del conductor, parecía que solo estaba alcanzando el lado del conductor para abrir la puerta, solo que está inconsciente y no reaccionaba. No hay sangre en absoluto por lo que podemos ver del lado del conductor, la puerta del pasajero estaba muy hundida. El conductor todavía estaba borracho y no pensaba en lo que estaba pasando, seguía pidiéndonos que nos diéramos prisa en sacar a su mujer para que pudieran volver a casa. Se reía y se peleaba con la policía. Cuando los paramédicos se dieron cuenta de que no había pulso, intentamos extraerla del lado del conductor y nos dimos cuenta de que la parte inferior izquierda de su cuerpo, desde la pelvis izquierda hasta el muslo, estaba completamente aplastada y atravesada en el abdomen izquierdo por un trozo de la puerta. Cuando le dijimos que su mujer había muerto, probablemente desangrada minutos después del impacto, se podía ver cómo la incredulidad se transformaba lentamente en comprensión y luego terminaba en desesperación. Inmediatamente se puso sobrio y corrió hacia el lado del conductor, intentó sacar a su mujer. A continuación, se dirigió al lado del pasajero y trató de abrir la puerta derrumbada. Abandonamos la escena entonces y dejamos que la policía se encargara de las secuelas. Lo vi en las noticias ese mismo día más tarde. Número 3, confía en mí. Por extraño que parezca, vivía junto a un asesino. Fei Suitli tenía 6 años cuando fue secuestrada en el jardín de su casa. Salió en todas las noticias. Tuve equipos de noticias, policías, incluso el FBI por todo mi vecindario de casas. Mi prometida y yo nos reunimos con el FBI 3 veces. Registraron nuestra casa y todo. Recuerdo claramente que mi prometida me llamó por videollamada mientras los policías estaban rebuscando en los contenedores de basura, justo delante de mi casa. Sacaron una bota y un cuchillo ensangrentado. Luego encontraron su cuerpo, tirado a unos 100 metros de mi casa. Los había visto encontrar el arma homicida. El idiota la puso en una bolsa de basura junto con otra bolsa que de cierta forma camuflajeaba ese desastre.
La persona homicida más temprano que tarde, tomó un arma y se disparó, o eso sospechamos, ya que las autoridades se llevaron a los dos cuerpos. Es una locura. Pensar que tuve conversaciones con el tipo. Nunca supe que era un psicópata, pues no parecía alguien que lo hiciera notar, e incluso podría decirse que no inspiraba desconfianza. Todo esto sucedió hace ya un año. Número 4, la expedición Franklin. Alrededor de 150 marineros y militares británicos, a bordo de 2 barcos, se embarcaron en una misión para encontrar el paso del noroeste desde el Atlántico hasta el Pacífico a través de aguas árticas. Los barcos, bautizados como HMS Erebus y HMS Terror, 2 antiguos buques de guerra reclasificados como rompehielos gracias a su construcción más robusta, partieron de aguas británicas en 1845 y nunca se les volvió a ver. En los intentos de rescate y las investigaciones posteriores se descubrió que, posiblemente, todo lo que podría haber salido mal en la expedición lo hizo. El peso de los barcos, con sus cascos reforzados y sus cubiertas diseñadas para disparar morteros y cañones, jugó en su contra, ya que gran parte de las aguas atravesadas eran poco profundas y estaban llenas de rocas y témpanos. El momento elegido para lanzar la expedición se produjo en uno de los períodos árticos más fríos de la historia reciente, lo que significa que el hielo polar y, en particular el hielo compacto, no se derritió como de costumbre, ya que los barcos quedaron atrapados en el agua congelada y esencialmente experimentaron un invierno interminable durante más de 4 años. Los alimentos que almacenaron, que se suponía que durarían años gracias al nuevo y revolucionario proceso de enlatado, se compraron al menor costo. Gran parte de los alimentos estaban mal sellados y se estropearon, lo que provocó una intoxicación alimentaria, e incluso los que estaban bien sellados y se mantenían intactos estaban plagados de plomo gracias a las soldaduras utilizadas para mantener frescos los alimentos en su interior. Junto con las tuberías de plomo en los barcos, los hombres habrían estado bebiendo durante años, lo que significaba que toda la tripulación de ambos barcos se estaba infectando lentamente con todo tipo de enfermedades, a saber, el botulismo, el escorbuto y el fuerte envenenamiento por plomo, que también afecta a la mente, lo que lleva a la pérdida de memoria, a una fuerte paranoia y al deterioro mental general, combinado con la tuberculosis ya presente, que mató a un pequeño número de la tripulación antes de partir hacia el Ártico. Después de unos 2-3 años atrapados en el hielo, el capitán a cargo del viaje John Franklin y muchos otros miembros de la tripulación murieron en circunstancias desconocidas. Algunos creen que de desórdenes mentales, ya que antes de salir de expedición, algunos marineros manifestaban alucinaciones y ataques de pánico de repentinos. El resto decidió abandonar los barcos e intentar salir juntos hasta el puesto comercial más cercano y el río Babfish en Canadá, a cientos de millas de distancia, cargando sus botes de remos con suministros y fijándolos en trineos para ser arrastrados. Toda la tripulación restante pereció en ese viaje. Sus restos fueron descubiertos por las tribus Inuit y Netsilik, locales de la zona, que describieron campamentos desolados con cadáveres esqueléticos, con tiendas de campaña medio abiertas y construidas de forma confusa, e incluso con partes de cuerpos humanos en ollas, lo que implica en gran medida que los hombres recurrieron al canibalismo en sus últimas horas desesperadas. 5. Guarda el secreto. Esta no es una historia de miedo, pero es espeluznante y siempre capturó mi imaginación. Un día un grupo de, creo que eran policías en formación, exploraron algunas de las catacumbas bajo París. Muchas de ellas están completamente sin mapear. Entraron en una zona y oyeron ladridos y gruñidos de perros. Siguieron avanzando y vieron que había altavoces montados en la pared, reproduciendo sonidos de perros pregrabados y cámaras. Continuaron. Entraron en una enorme abertura y encontraron un cine. Estaba lujosamente decorado. Tenía proyectores y una mezcla de películas antiguas y nuevas. Incluso tenía electricidad y 3 líneas telefónicas. La policía marcó el lugar en el que se encontraban y volvió a salir. Al día siguiente volvieron para intentar investigar más a fondo con agentes más experimentados. Todo había desaparecido. Todo el cableado había sido arrancado, todos los muebles habían desaparecido. Lo único que quedaba era una nota que decía: no intenten encontrarnos. Por lo que sé, nunca averiguaron quién estaba allí. Número 6, espera, la última nos vamos. Una noche, un tipo con el que era buen amigo dio una fiesta y me llamó para invitarme. Era el primer día libre de mi mujer y yo en un tiempo y nuestra hija tenía 2 años. Se lo comenté a mi mujer y mi hija dijo: no vayas, papá. Yo no quiero ir. Él me dijo: no, no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. Él me dijo: no vayas. Yo no quiero ir. É
Por supuesto, no puedo resistirme a eso, así que me quedé en casa y pasamos una buena noche. Mi amigo, sin embargo, tuvo la peor noche de su vida. Su fiesta iba bien y todo estaba bien, aunque había un amigo de un amigo allí que nadie conocía realmente. Resulta que el desconocido había estado fumando algo raro y decidió empezar a lastimar gente. Cogió un cuchillo de carnicero e hirió a 3 personas. La mujer de mi amigo tiró a sus hijos por una ventana de 2 pisos y saltó ella misma, los llevó al bosque y llamó a la policía. Las 3 personas murieron, entre ellos mi amigo. La policía encontró al tipo caminando por la carretera cubierta de sangre e incoherente. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Así que dijo, no puedo creer que no esté. Él era un buen tipo. Era un gran motero con aspecto de oso de peluche. Nunca fue un imbécil con nadie y siempre hizo lo correcto. Trabajamos juntos y nos llevamos bien desde el primer día. Siempre listo con una broma y una sonrisa. Tal vez no haber ido me salvó la vida, o tal vez podría haber ayudado. Eso me pesa incluso 20 años después. El hecho de que un pequeño descuido destruyera la vida de 3 buenas familias que ni siquiera conocía me cabrea mucho y espero que se pudra en la cárcel y que le den por culo todos los días. Número 7. Enigma en las profundidades. No es tan malo como el resto, pero hace un tiempo, se realizó un interesante estudio en aguas profundas que tiene algunas implicaciones aterradoras. Los biólogos marinos tomaron 3 cadáveres de caimanes y los dejaron caer a 2 kilómetros de profundidad en el Golfo de México. Esto es lo suficientemente profundo como para que no haya luz natural y, por tanto, no haya plantas. Sin plantas, el ecosistema debe sustentarse en la vida marina, que suele ser restos de animales muertos que se comieron parcialmente cerca de la superficie, pero las piezas menos deseables no se tocaron y se hundieron. El ecosistema a esta profundidad es básicamente todo carroñero, con unos pocos depredadores pequeños. El primero de los 3 caimanes fue consumido por completo en menos de 24 horas por anfípodos gigantes, grandes invertebrados de las profundidades del tamaño de un melón por decir un ejemplo. El segundo fue consumido más lentamente, después de 51 días solo quedaban los huesos. Curiosamente, en los restos se encontró una nueva especie de gusano devorador de huesos. El tercer cadáver es el que da escalofríos. Cuando los científicos enviaron su sonda para verlo, ya no estaba ni rastro. Había marcas de arrastre en el lecho marino y las cuerdas utilizadas para mantenerlo en su sitio se habían desgarrado, pero aparte de eso, había desaparecido. En aguas tan profundas, la mayoría de los animales son del tamaño de un gato o más pequeños. Se mantienen pequeños porque la comida es muy escasa. Para ser lo suficientemente grande como para desgarrar la cuerda, recoger un caimán de 35 kilos y marcharse con él, lo que se lo llevó debe haber sido un orden de magnitud mayor que cualquier cosa que viva a esa profundidad. Es posible que fuera un tiburón, pero los tiburones del tamaño que se estima necesario no suelen vivir a tanta profundidad. Todavía no sabemos qué se llevó a ese caimán. Hasta aquí el video de esta ocasión, espero que les haya gustado, y como parece siempre agradezco a todos y cada uno de ustedes. Deja tu like si te gustó y tu comentario, es súper importante para mí. De lo contrario, si hay algo que no te haya gustado, coméntalo, suscríbete si te gustó mi contenido y hasta la siguiente.